Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Mi nombre es Fernando López Vargas y soy el cónsul adjunto de protección en el Consulado General de México en Los Ángeles. Les damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live en conmemoración de la Semana de Derechos Laborales 2020. Para quienes no sepan, la Semana de Derechos Laborales es una iniciativa relacionada con el Día del Trabajo en Estados Unidos, Labor Day, y este año se llevará a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre en las 51 ciudades de Estados Unidos, incluido San Juan, Puerto Rico, en donde están ubicados los consulados de México. Su objetivo es aumentar el conocimiento de la comunidad mexicana e hispana en general sobre sus derechos laborales. La Semana de Derechos Laborales se ha consolidado como un valioso recurso que la comunidad reconoce para la defensa de sus derechos, al tiempo que facilita la interlocución de la comunidad con agencias y organizaciones. En esta 12ª edición, el tema general será "Tus derechos, como tú, son esenciales", y difundiremos información para que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos ante las instancias competentes. Hoy me complace contar con la participación de la comisionada laboral de California, Lilia García Brauer, y la subcomisionada laboral, Anel Flores. Subcomisionada, muchísimo gusto, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar con esta conversación, me gustaría primero que nada hablar de su experiencia para que el público pueda saber todo lo que han hecho a lo largo de su carrera y puedan también sentir, pues, puedan identificarse con sus historias. La comisionada laboral de California, Lilia García Brauer, nació y fue criada en el este de Los Ángeles. El gobernador Gavin Newsom la nombró comisionada laboral de California el 29 de julio del 2019. Como comisionada laboral, Lilia supervisa el principal departamento que aplica la ley para las protecciones del lugar de trabajo. La Comisión Laboral tiene 19 oficinas a través de California y emplea a 700 funcionarios públicos, quienes investigan y resuelven una amplia variedad de violaciones laborales, desde salarios no pagados hasta represalias. Antes de su nombramiento, Lilia fue por 19 años la directora ejecutiva del Fideicomiso de Cooperación y Mantenimiento, MCTF, por sus siglas en inglés. Con un poderoso equipo de personas comprometidas, Lilia dirigió al MCTF mientras crecía para ser una de las organizaciones más efectivas. Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora procederé a leer la semblanza de la subcomisionada laboral Anel Flores. Anel Flores es de una familia proveniente de Zacatecas, México. Cuando llegaron a este país, una parte de su familia se estableció en el área de la costa central de California y la otra en Los Ángeles. Anel fue criada en el área suroeste de Los Ángeles, asistió a UCLA y a la Escuela de Derecho Loyola, también en esta ciudad. Desde que terminó sus estudios, ha trabajado con trabajadores para recobrar sus sueldos robados. Colaboró en la Fundación de Ayuda Legal en Los Ángeles con trabajadores de varias industrias como la construcción, limpieza, restaurantera y lavado de coches por 9 años. Después trabajó en el Fideicomiso de Cooperación y Mantenimiento con empleados de la industria de limpieza por 7 años. Lleva un año como abogada de la oficina del comisionado laboral. Pues bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Me da mucho gusto tenerlas el día de hoy porque, como saben, muchos de nuestros trabajadores en la comunidad hispana tienen dudas sobre cuáles son sus derechos laborales, qué hacer en caso de robo de salario, en las cuestiones de represalias, y más que nunca con esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19, muchos de ellos tienen temor a hablar porque desafortunadamente algunos no tienen una situación migratoria regular y eso, como sabemos, no es un impedimento para que puedan presentar una queja ante el comisionado laboral. Y me gustaría, pues, platicar con ustedes para generar esa empatía con la comunidad y sientan
sientan la confianza de acercarse con ustedes, de denunciar y de alzar la voz, porque pues los derechos laborales son para todos sin importar el estatus migratorio. Y no sé si como saben, muchas veces las personas no se acercan a las autoridades porque piensan que nosotros los vamos a deportar cuando no es así, estamos para ayudarlos y pues quisiera comenzar primero preguntándoles, comisionada y subcomisionada, ¿qué hace la oficina del comisionado laboral? Buenos días, Fernando. Me da mucho gusto estar aquí con usted y gracias por la oportunidad de entregar estos mensajes súper importantes, ¿verdad? Al punto que empezaste para reafirmar que todo trabajador en California tiene derechos por entregar el trabajo que hacen. No importa su estatus inmigratorio. Nadie de nuestra oficina va a investigar, hacer preguntas sobre ese asunto, ¿verdad? Y nuestra oficina, el objetivo principal es ayudarles a los trabajadores a entender sus derechos. Pueden venir a nuestra oficina por medio del internet a poner quejas. ¿Verdad? Investigamos esas quejas. Salimos al campo a hacer inspecciones basado en las quejas que hacen trabajadores o si nos llega otra información. Esos dos funciones es el trabajo principal de nuestra agencia de educar al público sobre sus derechos, ayudarles a entender cómo poner un reclamo con nuestra agencia o cómo darnos información para una investigación y luego llevar a cabo esa investigación, asegurar que toda compañía está siguiendo las leyes. Perfecto. Y las quejas que pueden presentar los trabajadores, ahorita con la cuestión del COVID, ¿únicamente se están realizando en línea? No, sí estamos saliendo a hacer investigaciones, pero tienes razón. Se pueden poner esas quejas por medio del internet para represalia. Si tienen una queja de sueldo y horas, si no les han pagado el mínimo, el overtime, no les dan sus días de enfermedad pagados, pueden subir el internet, bajar la queja de sueldo y hora, imprimirla, llenarla, la pueden escanear o tomar una foto y luego mandarla por atrás por el internet. O también se puede mandar por correo regular. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ¿cuál es? No sé si Anel quisiera agregar algo, Anel, o quieres que proceda con la siguiente pregunta. Sí, está bien, podemos proceder con la siguiente pregunta. Sí, y en este caso, ¿cuáles son esas leyes de sueldo y horario que mencionaba, Lidia? ¿Cuáles son esas leyes de sueldo y horario? Pues, ¿Qué leyes protegen al trabajador en relación al sueldo y a su horario? primero quiero reafirmar que todas las leyes regulares siguen en vigor, ¿verdad? Todas las compañías tienen que seguir las leyes de pagar no menos del mínimo, de pagar el tiempo extra, ¿verdad? De pagar a tiempo, ¿verdad? De dar los días de enfermedad, todas eso siguen, ¿verdad? También si los despiden, les tienen que pagar inmediatamente, ¿verdad? O si avisan que el viernes va a ser mi último día y si eso cubre 72 horas, el patrón les tiene que pagar ese tiempo. ¿Verdad? Cualquier equipo que necesitan, el patrón se los tiene que pagar, ¿verdad? Todas esas leyes siguen. Y luego hay unas leyes especiales que ANEL va a cubrir, pero hay nuevas leyes que el gobernador ha puesto para ayudar a apoyar a los trabajadores esenciales durante esta crisis. ¿Nos podrías hablar de estas leyes si es posible? ¿Y cómo benefician a los trabajadores? Sí, entonces, como dijo la comisionada, hay ciertas leyes que siguen en pie, que siempre hemos tenido, y eso incluye 3 días de
enfermedad para todos los trabajadores en California que se pueden usar por razones relacionadas a COVID. También, como explicó la comisionada, que el gobernador firmó una orden ejecutiva donde da días suplementarios de enfermedad, que son 80 horas, y son para trabajadores en el sector de comida. Incluye los que trabajan en la agrícola, también los que entregan comida o trabajan en instalaciones de alimentación. Entonces, si tienen más de 500 empleados, tienen adicionalmente 80 horas pagadas de enfermedad. Entonces, están los 3 días que normalmente se ofrecen, más los 80 por el sector de comida. También nomás quería recordar a los trabajadores que hay una ley federal que si uno trabaja para una compañía menos de 500 trabajadores, hay 80 horas disponibles por razones relacionadas a COVID. Entonces, ojalá eso cubra la mayoría de los trabajadores entre estas diferentes leyes. También adicionalmente, como dijo la comisionada, hay ciertas leyes que siguen en pie, que también ahora estamos viendo nuevas situaciones que están saliendo por razones de COVID. Entonces, un ejemplo es que se le tiene que pagar al trabajador todas las horas trabajadas, todas las horas que se le exige estar presente en el trabajo o desempeñar su trabajo. Y eso incluye también el tiempo, que decir que tu empleador te pide llegar al trabajo más temprano para hacer una prueba de la temperatura, para ver si tienes un síntoma de COVID. Entonces, ese tiempo que te requiere tu empleador estar en el sitio del trabajo se tiene que pagar. Entonces, nomás queríamos recordar al trabajador, si el patrón te dice, tienes que venir, tienes que hacerte esta prueba, aunque sean minutos, se tiene que pagar ese tiempo. Adicionalmente, también siempre ha existido esto de tiempo por reportarse a trabajar. Si uno se presenta al trabajo listo para trabajar y te mandan a tu casa, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos viendo es algunas personas tal vez llegan listos para trabajar, pero los mandan a su casa porque tal vez sí salió la temperatura alta y entonces los regresan. Te tienen que pagar la mitad de tu turno que tenías programado trabajar. Y hay un máximo de 4 horas o un mínimo de 2 horas, pero se le tiene que pagar por reportarse a trabajar listo para trabajar. Wow, qué bueno que nos mencionas eso porque en varios de nosotros no lo sabíamos y es importante que la comunidad lo sepa para que haga valer sus derechos. Y reiterarles, correcto, que no importa la calidad migratoria, estas leyes también les aplican a las personas que son indocumentadas. Sí, correcto. Aplica a todos los trabajadores sin importar su estado migratorio. Ay, muchísimas gracias, qué buena información. Y como comentabas ahora que han detectado varias cosas con lo del coronavirus, ¿cuáles serían las protecciones que tienen los trabajadores ahora con todo esto del COVID? Por ejemplo, el uso de caretas, tenemos entendido que el empleador se las tiene que proporcionar. ¿Qué otros derechos tienen los trabajadores ahora con todo esto de la pandemia? Pues aparte lo que dijo Anel de los días de enfermedad suplementarias, también el patrón tiene que probar el equipo necesario para trabajar. Bajo la orden del gobernador, eso ahora incluye las mascarillas, ¿verdad? Y también tienen que tener ciertos protocolos para poder responder si un compañero se encuentra enfermo en el sitio de trabajo, ¿verdad? Porque como es muy contagioso, ¿verdad? Hay ciertos protocolos que el Departamento de Salud Estatal ha identificado y toda compañía, si está operando, tiene que tener un plan de seguridad que incluye esos protocolos. Ahora, para nuestra agencia, eso no es nuestra jurisdicción de enforzar, pero lo que sí cubrimos es si quieren usar los días de enfermedad, ¿verdad? O si se quejan que el patrón no les está dando las mascarillas, o si ven que tienen una colega trabajando que obviamente está enferma
y van con el patrón a decir qué vas a hacer, qué protocolo tienes para responder a esta situación. Y si por hacer esas preguntas el patrón toma una represalia contra uno, una represalia es algo negativo, algo que te impacta negativamente, que puede ser que te corta horas, te manda a la casa, te pone más trabajo, y eso es contra la ley. Todo trabajador está protegido de hacer preguntas acerca de algún asunto de salud y seguridad en el sitio de trabajo, de exigir el equipo protegido, ¿verdad? Y de quejarse de algo que está pasando en el sitio. Y si el patrón toma represalia, ellos pueden venir a nuestra oficina a poner una queja, o esa queja actualmente sí se puede poner por medio del internet. La pueden llenar y entregar todo por medio del internet. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora que comentabas esto de las represalias, me gustaría preguntarles, ¿puede un trabajador negarse a trabajar en una situación laboral peligrosa sin temor a represalias? Si un trabajador puede negar a hacer un trabajo que piensa que le puede causar muerte o un daño serio a ellos o a sus compañeros. Y sabemos que el coronavirus, eso califica para presentar ese riesgo, ¿verdad? Por eso el Departamento de Salud está exigiendo que todo patrón tiene estos protocolos, un plan listo para poder responder adecuadamente, ¿verdad? Sí pueden negar a hacer un trabajo, simplemente hay ciertos requisitos, ¿verdad? Tienen que operar de buena fe. Por ejemplo, si el patrón les entrega mascarillas, pero no les gusta, right? No les gusta cómo siente, entonces no las usa, y entonces dice, yo no voy a trabajar porque estoy en riesgo. Allí no van a estar muy protegidos porque el patrón les está entregando el equipo, ¿verdad? Ellos están decidiendo no usarlo, ¿verdad? Y eso es diferente, ¿verdad? Uno está protegido cuando el patrón no está cumpliendo con una obligación, ¿verdad? Que tienen bajo la ley. Y nomás también quiero reafirmar que estos casos son complejos. Ahorita estamos dando información en general, ¿verdad? En general, y los invito que se comunican con nuestra oficina. Tenemos operadores en la línea, nuestra espera es segundos ahorita. Si tienen alguna duda, pueden llamarnos ahorita para hacer preguntas, pero también pueden llamar a nuestra línea telefónica al 1-844-522-6734 para hacer preguntas acerca de qué es la situación, saber bien qué está pasando y tomar la acción más adecuada para él. Perfecto, sí, porque como comentábamos en un principio, les da miedo a los trabajadores presentar una queja porque creen que van a perder su trabajo cuando en realidad ustedes están ahí para apoyarlos. Y yo he tenido muy buena experiencia con el comisionado laboral en otras adscripciones y honestamente la experiencia ha sido muy buena, han respondido muy rápido a las quejas de los trabajadores, han ayudado a recuperar salarios robados. Y me gustaría hablar sobre este tema, lo que es el salario robado. ¿Qué es, Lidia, un salario robado y qué hacen ustedes para apoyar a los trabajadores a recuperarlos? El salario robado es cuando un patrón no les paga lo que exige la ley por el trabajo que ellos exigieron. Por ejemplo, que nomás les pagan $10 la hora cuando el salario mínimo es $12 la hora, ¿verdad? Eso califica por robo de sueldo, ¿verdad? Entonces, un trabajador tiene que poder identificar para quién trabaja,
¿verdad? ¿Qué es el trabajo que ellos hicieron? Las horas que uno trabajó a diaria, ¿verdad? Y cuánto es lo que le pagaron. Y luego se evalúa cuánto es lo que se debe, ¿verdad? Y un trabajador puede poner un reclamo individual con nuestra oficina y ese reclamo individual es un reclamo público. Eso quiere decir que la compañía va a recibir una noticia que la trabajadora puso una queja. So, si yo puesta una queja, va a ser Lilia García contra ABC Compañía, ¿verdad? Es algo público y esa es una decisión significante, ¿verdad? Para alguien considerar. Y luego otra manera de poner una queja, hay una manera confidencial donde pueden poner, a reportar una violación a nuestra agencia y luego lo evaluamos, nos comunicamos con esa persona para hacer entrevista, entender bien qué está pasando y si la persona se quiere mantener confidencial, se puede mantener confidencial por una mayoría de tiempo, ¿verdad? Y luego si vemos información creíble, entonces podemos salir a empezar una investigación. So, esas son las dos formas que tenemos para que uno reporta que les está robando su sueldo. Perfecto. Pues mira, no hay motivo para decir que no quieren presentar una queja. Como comentaba, la pueden hacer también confidencial y nadie se va a enterar y al final de cuentas se pueden beneficiar no solo el trabajador que presentó la queja, sino varios en la empresa. Y en mi experiencia, por ejemplo, yo he visto que en algunos casos hay trabajadores que no checan entrada y no tienen manera de acreditar las horas. ¿Qué recomendarías en este caso para esas personas? ¿De qué manera pueden llevar un registro de las horas por si en algún momento sienten que han sido víctimas de robo de salario, poder recuperar ese dinero? Pues es súper importante, estás levantando un tema muy, muy importante por cualquier caso, si es sueldo y horas, si es represalia, si es una caída, si es discriminación, no importa, siempre deben documentar. Siempre deben estar pendientes de tener una libretita con ellos donde pueden poner la fecha, el tiempo, qué es lo que pasó, quién estaba a su alrededor, quién vio, ¿verdad? Si tuvieron comunicación con la compañía o con un tercer partido, escribir qué fue esa respuesta de esas personas, ¿verdad? Ahora en el tiempo del teléfono, ¿verdad? Hay chance de tomar foto de documentos, ¿verdad? De situaciones que pasan y todo eso es súper importante para desarrollar apoyo por lo que ellos están reportando pasó. Perfecto. Pues entonces, en cualquier libretita, en cualquier hoja, ellos pueden llevar su registro para que si en algún momento quieren presentar la queja, ustedes puedan hacer uso de ese documento y poder detonar el procedimiento correcto, que es importante que lo sepan porque muchos de ellos dicen, no, es que yo ya no chequé, yo no poncho, entonces no sé cómo llevar el registro. No importa si el patrón no lo lleva, uno lo puede llevar y ustedes pueden echar mano de eso, ¿verdad? Sí, deben de pensarlo. Es como echarle llave a su carro o a su casa, ¿verdad? Están protegiendo su propiedad. Documentar sus horas es manera de proteger su sueldo, de proteger el trabajo que están entregando, porque ese documento colabora el trabajo que ellos hicieron. Entonces, desgraciadamente, hay a veces compañías que no son responsables y niegan que alguien hizo un trabajo o dicen que hicieron menos trabajo que en realidad hicieron, ¿verdad? Y allí empieza la disputa, ¿verdad? Y entonces la trabajadora va a tener que responder con apoyar, con evidencias aparte de su palabra. So, las evidencias son súper importantes. Y si puedo agregar que otros tipos de evidencias son testigos, son personas que oyeron o vieron algo directamente.
So, si el patrón viene y habla conmigo a solas, ¿verdad? Y me dice que yo le estoy trayendo muchos problemas porque estoy exigiendo que me paga el overtime y quizás ya no va a tener trabajo para mí, ¿verdad? Y entonces yo salgo, debo comentar eso a la compañera o el compañero a mi par, ¿verdad? Para que ellos vean qué es lo que está pasando. Puedo mandar un texto al supervisor. Usted hoy día me dijo esto, ¿verdad? Puede mandar un email, ¿verdad? A la compañía a comprobar. Juan me exigió esto y quiero que ustedes sepan y me confirmen que eso es lo que están pidiendo, ¿verdad? Todo eso es manera de confirmar estas pláticas cuando gente que no están operando de buena fe, ¿verdad? Y están tratando de violar nuestros derechos. Ellos no quieren evidencias, right? Ellos quieren hacer cosas, bajo la oscuridad, ¿verdad? So tenemos que levantarlo a la luz para poder protegernos. Así es. Digo, y la unión hace la fuerza, como decimos, y si levantan la voz y alzan la voz, obviamente ustedes los van a apoyar para poder levantar su queja. Y pues hablando ahora de todo esto que es muy interesante, Lidia, y en el marco de la Semana de Derechos Laborales que comienza el día de hoy, muchos trabajadores nos han dicho que en algunos casos, sufrido represalias por parte de sus empleadores. ¿Nos podrías ayudar a definir qué es una represalia? ¿Cómo lo toma el comisionado laboral? ¿Qué significa? ¿Y cómo pueden hacer los trabajadores para comprobar un reclamo de represalia? Sí, le voy a pedir a mi compañera Anel para contestar esta pregunta. Pues ya la comisionada ha tocado un poco estos puntos, pero nomás para recalcar, ¿verdad? Represalia es cuando alguien está como ejerciendo un derecho que tiene bajo la ley, ¿verdad? Puede ser pidiendo pago por las horas de enfermedad o pidiendo pago por las horas de sobretiempo, de overtime, o se queja porque no está siguiendo las guías de proteger los empleados ahorita con el coronavirus. Y al resultar de participar en esas actividades, el empleador toma una acción negativa, que puede ser despedirlo, cortar las horas, también puede incluir amenazas de reportarlo con inmigración. También es una represalia. Entonces, nuestra oficina toma esas quejas, ¿verdad? Y investigamos esos casos para ver si hubo represalia. Y se puede, de diferentes medidas, ¿verdad? Se puede exigir que el trabajador regrese al trabajo, se puede exigir pago por el tiempo que no ha trabajado para el trabajador. Pero como hemos estado hablando, es sumamente importante, especialmente en estos casos de represalia. Como dijo la comisionada, pueden ser complejos, pueden ser un poco complicados, porque muchas veces son conversaciones entre personas que esto pasa, ¿verdad? Uno va a quejarse, ¿verdad? Tiene una conversación con el empleador dice algo, pero ya después, cuando estamos investigando, muchas veces se niega lo que se ha dicho. Entonces, es sumamente importante para el trabajador escribir todo lo que ha pasado en el momento que pasa, cuando está fresco en tu mente, ¿verdad? Uno se acuerda más de los detalles, como la fecha, la hora, quién estaba en el cuarto cuando hubo esa conversación y qué se dijo. Entonces, inmediatamente escribirlo. Y también, como dijo la comisionada, pensar en testigos, ¿verdad? Si el empleador te pide a una junta, di y pregunta si puedes llevar a alguien contigo, especialmente como si necesitas a alguien que te traduzca, ¿verdad? Tú pida que sea alguien con que tienes confianza y esa persona puede ser como testigo en el caso, ¿verdad? O, ¿verdad? Si te llaman a tener una junta, pídele a tu compañero que esté cerca de la puerta para escuchar la conversación, ¿verdad? Y pueda reportar qué fue lo que pasó. Y también, como dijo, ahorita con la tecnología, mandando un correo electrónico, sumando la junta, diciendo esto es lo que yo entendí, que fue lo que me dijiste, o un text, ¿verdad? Diciendo esto es lo que me dijiste, pero tratar de crear evidencia y también es simplemente para recordar la mente cuando pasa, porque
¿verdad? La represalia puede pasar una fecha y meses pueden pasar y una se le empieza a olvidar las cosas o los detalles. Entonces es sumamente importante escribirlo y estar vigente de protegerse uno mismo, ¿verdad? Y tomar estos pasos. También es importante entender las pólizas o las reglas del trabajo del empleador, porque ya que tal vez la relación, las cosas no van tan bien con el empleador, porque uno se está quejando, el empleador se fija más en cosas. Entonces el empleador puede decir, llegaste tarde este día y tal vez tome eso como un pretexto para despedir al trabajador. Entonces el trabajador necesita entender las reglas del trabajo para estar seguro que está llevando todo bien. A veces también las reglas exigen que se tiene que quejar con alguien internamente primero de algo. Entonces, entender exactamente qué son las reglas ayuda también para combatir la represalia en el trabajo. Es conocer tanto mis derechos como mis obligaciones, ¿correcto? O sea, qué es lo que me pide a mí el patrón y pues tengo que cumplirlo, pero también qué es lo que me otorga la ley en relación a los derechos que tengo para poder yo activar alguna queja con ustedes. ¿Me podrían repetir, por favor, el número de teléfono del comisionado laboral? Sí, es 1-844-522-6734. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora con esto del COVID, que como saben nos ha afectado muchísimo, ¿es obligación del patrón tener un esquema o un plan para atender las cuestiones de sus empleados? O sea, por ejemplo, me refiero al caso de que yo voy a mi fuente de trabajo y el patrón me dice, yo no estoy obligado a darte la careta, yo no estoy obligado a mantener las instalaciones limpias, a mí la ley no me obliga a tener como comentabas, comisionada, un plan para atender esta situación. ¿Se puede escudar el patrón con eso o está en la ley que tiene que tener un plan para atender las situaciones de COVID? No, sí, sí, es la orden del gobernador y el Departamento de Salud Estatal está muy clara. Todo patrón que está operando durante este tiempo tiene que prepararse para poder proteger sus empleados lo más que pueden, ¿verdad? So, si uno se encuentra en esa situación, se lo debe reportar a su departamento local de salud, ¿verdad? Todo condado tiene un departamento de salud local. También se pueden quejar con Cal OSHA, que es la agencia del estado que está ayudando a enforzar esas obligaciones. Y a nosotros pueden venir si se quejaron y por quejarse el patrón le está tomando una represalia contra ellos. Como hablamos hace un rato, todo trabajador está protegido de exigir que el patrón le da el equipo de protección, que tiene protocolos puestos para poder responder a situaciones, ¿verdad? Y tiene el derecho de hacer estas preguntas, no más de curiosidad, de porque yo quiero entender qué es el plan, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Uno puede hacer estas preguntas libre de represalia. So, si la compañía toma una represalia, uno sí está protegido. Pero quiero nomás subrayar unos puntos que levantó Enel, ¿verdad? Que la represalia empieza o se identifica después que uno ejerció un derecho, ¿verdad? Y tiene que ser un derecho bajo la ley. So, tienen el derecho de recibir equipo de protección, de hacer preguntas sobre salud y seguridad y tener un sitio libre de peligro, ¿verdad? Esos derechos se lo dan la ley. También el derecho de recibir días de enfermedad pagados o las horas de enfermedad suplementarias y su pago y todo lo normal, ¿verdad? Todo eso es un derecho bajo la ley y si la compañía toma represalia, ellos están protegidos, pero tienen que tener su información organizada, ¿verdad? De qué fue la acción protegida, cuándo la hizo,
quién supo de la compañía. Lo que dijo Anel, que la compañía tiene que estar enterada que uno está ejerciendo un derecho. So, ese es un punto interesante cuando hablamos de la confidencialidad, ¿verdad? Muchas veces gente piensa, pues yo no quiero hablar porque me van a correr, ¿verdad? So, mejor hago algo confidencial. Voy a poner una queja confidencial. El problema allí es para ganar un caso de represalia, tienes que poder enseñar que la compañía supo de la actividad protegida y que por esa razón tomaron una acción negativa contra ti. Tiene que haber una relación casual, ¿verdad? So, si la compañía no sabe que te estás quejando, ¿cómo vas a tener esa relación casual? Entonces lo vas a tener que reconstruir, ¿verdad? Quizás que María oyó al supervisor Juan decir que yo le estoy trayendo problemas, ¿right? Pero entonces eso es más complejo cuando es más claro que yo me quejé, le dije a la compañía, mira, me tienes que dar mi mascarilla, no voy a trabajar sin que me das mi mascarilla. Eso está muy claro, right? Esa es acción protegido. ¿verdad? So, entonces, si viene con nuestra agencia, pone su reclamo, va a estar sin saber todos los demás detalles, ¿verdad? Pero va a estar en mejor posición para ganar su caso. Perfecto, como comentabas, comisionada, es muy importante que tengan pruebas, ¿verdad? Para que puedan detonar esa queja, porque desafortunadamente los hispanos somos muy confiados y decimos no va a pasar nada, así lo hago y de repente ya nos vemos en un problema y no sabemos qué hacer. Y pues reiterarle a los que nos están escuchando que ustedes y las agencias del trabajo están para apoyarles y otra vez volver a repetirlo, no importa la calidad migratoria, los derechos de los trabajadores están protegidos. Y pues, sin más, agradecerles por el tiempo que nos han dado para hablar sobre estos temas que son muy importantes. Comisionada, no tienes idea de la luz que nos acabas de arrojar hoy junto con Anel sobre los derechos que tienen los trabajadores y reiterarles, por favor, a las personas que nos están escuchando, acérquense con las agencias del trabajo, ellos están para ayudarlos, para protegerlos, documenten todo lo que les pase, lleven un registro de las horas, no se dejen intimidar por el patrón, ustedes tienen derechos y la ley los protege. Comisionada, no sé si tú o Anel quieran agregar algo antes de concluir nuestra sesión. Sí, gracias, Fernando. Pues es nomás subrayar que la simple ley no trabaja sola. Nuestra agencia está limitada, ¿verdad? El formulario, lo más importante es que el trabajador conozca sus derechos bien y que los ejerce y toma estos pasos proactivos que estábamos hablando y luego juntos con el trabajador listo y preparado, con la ley que apoya y nuestra agencia, ese es el formulario que vamos a hacer cumplir todas las protecciones que tiene uno. Y otra vez, que no importa su estatus inmigratorio, por favor, háblanos, comuníquense con cualquier pregunta, aquí estamos. Comisionada Anel, comisionada, muchísimas gracias. Estamos en sintonía, en comunicación para cualquier cosa. Si llegamos a detectar un caso, con mucho gusto se los compartiremos. Por favor, repito, acérquense con las agencias del trabajo. Están para ayudarles y para protegerlos. Muchísimas gracias por todo, comisionada Lilia. Anel, subcomisionada, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Adiós.